La soberanía de Dios sobre las personas. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 1, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere, lo inclina. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que pone en vosotros, produce así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Hebreos 4:13 dice, discierne los pensamientos y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Nehemías 2, 4 al 8, Nehemías ora y Dios le pone gracia delante de la presencia del rey. Y otro ejemplo que encontramos en la Biblia se encuentra en la historia de el faraón y el pueblo de Israel. Imagínate que tú estás en esa situación, has estado trabajando para alguien durante toda tu vida, tu jefe ha sido extremadamente cruel, el salario solo alcanza para sobrevivir, te sientes pisoteado y oprimido y pues prácticamente no es más que un esclavo lo que tú eres. De repente es liberado, es eximido de esa insoportable situación, libre para empezar una nueva vida. Y solo hay un problema y es que no tiene los medios económicos, no puedes hacer un viaje, tus recursos no te permiten empezar de nuevo en otra parte o beneficiarte de esta increíble oportunidad de que ya eres libre. Entonces, tú te diriges a tu jefe y le pides dinero para el viaje y empezar de nuevo. Y por sorprendente que parezca, la cantidad que te entrega es tan grande que él se queda pobre. Esto parece un engaño y suena como un relato infantil con un final feliz, de esos que nunca ocurren en la vida real, solo que esto sí sucedió. No exactamente con los detalles que he usado, pero sí en el principio. Esta historia ocurrió en realidad y está registrada para nosotros en la Biblia, en el libro de Éxodo. Los israelitas eran el pueblo de Dios, cruelmente oprimido, forzado a hacer ladrillos sin paja, y de repente Dios interviene en sus vidas y el faraón dice, salgan. Pero ellos no tenían el recurso para hacer el viaje y empezar de nuevo, ya que eran indigentes. Dios había previsto este problema y tenía planeado superarlo, por lo tanto le dijo a Moisés, quien Dios usó para liberar a este pueblo. En Éxodo capítulo 3 de los versículos 21 al 22 podemos encontrar esto en lo que Dios hace con el pueblo de Israel. Dice que yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgan no vayan con las manos vacías. Estoy leyendo Éxodo 3, 21 a 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a sus huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojarán a Egipto. Y lo que Dios prometió en realidad sucedió, y lo puedes ver en los versículos, en el capítulo 12 de Éxodo, versículos 35 y 36, donde dice que hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios las alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Los egipcios procedieron en forma totalmente opuesta al comportamiento humano normal. Voluntaria y libremente decidieron o dieron cuanto pidieron a los que hasta ahora habían sido sus esclavos, tanto que dice que los israelitas saquearon a los egipcios. Y el significado usual de saquear es robar o tomar por la fuerza, aunque en realidad los egipcios se saquearon a sí mismos y lo hicieron porque Dios había dado gracia en sus corazones para moverlos a darle todo a los israelitas. ¿Cómo lo hizo Dios? No sé. Solo conocemos lo que el texto nos dice. Y es obvio que los egipcios actuaron libre y voluntariamente, pero lo hicieron. Pues el texto nos dice que dio gracia al pueblo, o sea, a los israelitas, delante de los egipcios. De alguna forma misteriosa Dios se movió en sus corazones, Dios movió el corazones de ellos para dar de forma libre, para que ellos hicieran exactamente lo que Él había planeado. Dios intervino soberanamente en los corazones, deseos y voluntades de ellos para cumplir su propósito con el pueblo de Israel. Y
todos encontramos que nosotros y nuestro futuro están aparentemente en las manos de otras personas, como nuestros gobernadores o presidentes, y sus decisiones o acciones determinan si logramos una buena o mala calificación, como nuestros maestros, si somos ascendidos o despedidos, si nuestras carreras tienen éxito o fracaso, como que toda nuestra vida aparentemente depende de decisiones de otras personas que no somos nosotros. Y no estoy pasando por alto nuestra responsabilidad en esas circunstancias, pero todos sabemos que aun cuando, por decirlo así, hemos hecho lo mejor, todavía dependemos de la aprobación o rechazo de ese profesor, jefe o oficial. Y desde un punto de vista humano estamos frecuentemente en manos de otras personas y sus decisiones o acciones. Y algunas veces esas decisiones son acertadas, otras nos perjudican, otras son muy descuidadas, pero de cualquier forma nos afectan y por lo general de manera muy significativa. ¿Cómo debemos responder cuando nos encontramos aparentemente en manos de otra persona o cuando necesitamos una decisión o acción favorable por parte de ella? ¿Podemos confiar en que Dios tiene el poder para obrar en su corazón y llevar a cabo su plan para con nosotros? Imagínese que alguien puede hacernos daño, arruinar nuestra reputación o poner en peligro la carrera que llevemos hecha. ¿Podemos confiar en que Dios interviene en el corazón de esa persona para que no lleve a cabo su malvada intención? De acuerdo con la Biblia, la respuesta en ambos casos es sí. Podemos confiar en Él, que interviene con soberanía en el corazón de las personas para que tomen decisiones y ejecuten acciones que cumplan su propósito en nuestras vidas. Dios lo hace de tal manera que ellas deciden y ejecutan los planes de Él por su propia voluntad y elección. Pero quiero hacer énfasis en esto. Dios aún con las personas quienes están a nuestro cargo, o mejor dicho, Dios aún a las personas de quien nosotros dependemos, aún con las decisiones que ellas toman, Dios, de manera libre, Dios sigue estando en control. ¿Por qué te digo esto? Porque a menudo creemos que nuestra vida depende de otro y en consecuencia pensamos que nuestra vida ha dejado de depender de Dios en cierta manera. Como tú sabes los ejemplos de un trabajo o en tu escuela. Dependemos de alguien, pero incluso esa autoridad ha sido delegada por alguien. Es como con Jesús, ¿recuerdas? Antes de morir en la cruz. ¿Qué sucede con él? Dios utiliza el corazón egoísta de unos fariseos o líderes religiosos para provocar que él fuera crucificado. Pero que él fuera crucificado era el plan de Dios. Y utilizó el pecado o el propio corazón de un pueblo, de unos líderes, de unos gobernantes para cumplir su propósito. Entonces, Dios puede mover los corazones de la gente para mostrarse favorable hacia nosotros o no, y eso sigue siendo su voluntad. Pero hay otra importante dimensión de su soberanía y su control en los corazones. Y es que cuando es necesario, les impide tomar decisiones y realizar acciones que los lastimarán. Un incidente en la vida de Abraham, un personaje en la Biblia, ilustra esto que te estoy diciendo. Por temor a perder la vida, Abraham miente acerca de su esposa Sara, diciendo que era su hermana. Y como resultado, Abimelech se iba a casar con ella, pero Dios sin embargo lo impidió y dijo en Génesis capítulo 20 versículo 6, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Génesis 26. O sea, Dios no refrenó a Abimelech de manera física o circunstancialmente, sino a través de su mente. Y por alguna razón que de seguro Abimelech no comprendió, no consumó una relación física con la esposa de Abraham. Dios intervino con soberanía y protegió la pureza moral y física de Sara, quien fue la madre del hijo que Dios había prometido, del cual también vendría Jesucristo. Dios pudo haber intervenido circunstancialmente para perseverar la pureza de ella, pero prefirió hacerlo en la mente de Abimelech de una forma que solo Dios conoce y lo refrenó a través de su voluntad. ¿Sabía Abimelech que Dios lo estaba deteniendo? No.
La Escritura solo dice que él no se había llegado a ella, versículo 4 de Génesis 20. Él decidió por su propia voluntad no acercarse a Sara, pero su elección estaba bajo el control de Dios. Este hecho es aún más sorprendente si consideramos que su incredulidad y pecado de Abraham había puesto a Sara en una difícil situación. Y Dios en realidad no excusó el pecado de Abraham, pero no por eso dejó de intervenir en la mente de Abimelech para evitar unas graves consecuencias. Está Dios en control de cada detalle, incluso cuando nuestra vida pareciera que depende de otro, sigue dependiendo de Dios. Lo que nos lleva a una pregunta importante y muy común hoy en día, y es, ¿entonces Dios permite el mal? Y mi respuesta es por supuesto. Dios no siempre detiene las acciones malvadas y peligrosas de otros hacia su pueblo o hacia nosotros, y podemos verlo en muchas de las narraciones que encontramos en la Biblia. Pero Dios en muchas ocasiones permite esto con el fin de que nosotros podamos voltear a verlo y conocerlo. Algunas veces Dios obra en los corazones de algunos para actuar con necedad, para actuar contrario a lo que debería ser. Y Dios puede y mueve los corazones y mentes de las personas para cumplir sus propósitos. Él nunca pierde, porque no puede encontrar quien lo ayude a realizar sus planes y se mueven los corazones de los individuos, sean cristianos o no, para que actúen por su propia voluntad a llevar a cabo el plan de Él. ¿Necesita Dios el aprecio de algún profesor para conseguir una buena recomendación para trabajar? Pues no, Él trabaja porque Él es Dios. Él obra. O planteo mejor la pregunta de diferente manera. ¿Necesitas tú el aprecio de algún profesor para conseguir un trabajo, una buena recomendación? Bueno, cambia. Tú eres dependiente de. Si ese trabajo es el plan de Dios para ti, Él puede mover el corazón para que te lo den. Pero en muchas ocasiones puede que lo mueva para que no. ¿Con qué fin? Hacernos más dependientes de Él. Dios puede mover corazones y obra a través de eso para nuestras vidas. Él es Dios. Él es Dios. Quisiera terminar con esto. Nuestro deber al conocer a Dios es obedecer lo que nos ha sido revelado, y eso es su voluntad. ¿Y cómo conocemos su voluntad? En las Escrituras. ¿Y a dónde abarca su voluntad que podemos ver en las Escrituras? En cada aspecto de nuestra vida. La Biblia nos enseña a ser prudentes, conscientes, responsables y hacer nuestro trabajo y estudios lo mejor que podamos. Si encontramos que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, un superior o un maestro nos trata desfavorablemente, debemos confiar en Dios para el resultado final. Algunas veces Él cambia la actitud de esa persona hacia nosotros, otras puede hacer que se vuelva peor. En cualquiera de los casos, el corazón de la persona está en manos de Dios, quien lo dirigirá de acuerdo con su propósito soberano para su gloria y para nuestro bien. Oremos. Padre, haznos consciente de esta verdad. Nuestras vidas, aun cuando pareciera que dependen de decisiones de otras personas o de las circunstancias en las que estamos, todo sigue obrando de acuerdo a tu voluntad. Haznos amar esa voluntad, haznos abrazarla y disfrutarla con el fin de que podamos verdaderamente descansar en que tú tienes la última palabra. No las circunstancias, no las personas, sino tú. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.